Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme en mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia es muy real y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos con pasos muy grandes. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, dinero, trabajo, viajes, la economía, vuestra familia, las cartas y también nuestro oráculo nos van a decir lo que tú necesites saber. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas y una gran declaración de amor de esa persona que tú amas, que puede ser tu pareja, un ex, un amigo, una amiga, el cual puede estar enamorado de ti y tú de él, una alma, una llama gemela o alguien a quien tú ames desde hace 20, 30, 40 años. Y esta baraja con estas frases son muy adivinatorias. Algún día comprobaréis qué era lo que estaba pensando esa persona especial. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. 127 cartas basadas en el tarot para decirnos qué va a suceder en el amor, a quién vas a tener a tu lado. Puede ser una pareja, alguien que ya conozcas o que entre en tu vida, porque algunos me decís que queréis nuevos comienzos. Las cartas con los números maestros que muchos veis, como el 11, 11, 2, 2, están aquí para deciros que se van a cumplir sueños y tener uniones. Géminis, recordad que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar las primeras iniciales para vosotros. Quiero que penséis en esa persona que amáis. Algunos ya estáis en pareja, en una relación a distancia o que deseáis encontrar. Perfil físico, de personalidad, a quién queréis a vuestro lado, porque eso se cumple, amigos. Veamos quién te ama, Géminis. Las iniciales para vosotros esta semana. Géminis en el amor. Géminis en el amor esta semana, estas iniciales para vosotros son estas. La E, te echo de menos, tengo esperanza en nosotros y tú la tienes en mí. La P, nuestro pacto de amor cada vez que yo la veo, como si fueran almas, llamas gemelas y un 6 de copas radiante entre vosotros. La K, la N, no te niegues este pacto que nosotros dos hicimos hace tiempo. Y la Y, tú y yo juntos por siempre. Decidme, Géminis, si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Me encantan. P y E, también hay perdones, algo que pedir de esta persona que tal vez te hiriese, Géminis. Y vamos a saber tu número de la semana, que yo quiero que vuestros guías os den. Géminis, puede ser un número favorito que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento, sea el propósito de vuestra vida. Géminis en el amor esta semana para vosotros va a ser este número. Voy a darle la vuelta y tengo el 8. Es una lemniscata, como veis, un 8 tumbado, éxito profesional, sois ambiciosos, habéis trabajado mucho para tener, puede ser, unos estudios, terminar una carrera, un negocio, que vuestros jefes o alguien os reconociese con todo el empeño que habéis tenido en este 8. El éxito más material llega a vuestra vida y también anunciándome que si creéis en vuestros esfuerzos, en la mente que tenéis tan grande y sois así de inteligentes, vais a tener algo más también en el mundo amoroso. 8 como la fuerza, que es Leo brillando con todo el sol, y anuncios muy importantes. Almas y llamas gemelas, vosotros sí que creéis en la eternidad y estos 2 ceros que están como 2 grandes almas anudándose, o una serpiente, un uroboros. Hay ciclos que van a comenzar para vosotros muy nuevos con este 8. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal, los que habéis llegado, a los que me seguís desde el comienzo. Os quiero mucho a todos. Sabéis que recuerdo vuestros geminianos y geminianas. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like. Los que me conocéis ya sabéis que mi ascendente está en Géminis y yo también me siento como vosotros muy creativa, idealista y siempre dando grandes saltos. No tememos a nada. Géminis, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y arcángeles para vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana
de abril y próximos 3 meses. Soy la Tierra. Comenzábamos con el 8, las finalizaciones, proyectos, empresas. Para algunos será comenzar una nueva vida con este as de pentáculos. Estoy brillando para ti y el mundo. Con Tauro, Virgo y Capricornio soy los reinos de los cielos y también tengo un mundo en los cuales yo abrí un gran portal como en esta carta y Dios hizo para que tú pises la tierra y no solamente llores algunas veces o tengas tiempos difíciles. Yo quiero que tú rías, que disfrutes, que cojas las hojas, aquellas que son más verdes y las que cayeron en otoño. Algunos habéis sufrido alguna decepción, llorado mucho por esta persona en tiempos que puedan ser inviernos, otoños, pero se abren ahora las primaveras y los veranos para que salgáis a la tierra. Y es una persona que ha trabajado mucho, tanto como tú, Géminis, que puede ser muy ambiciosa, que le encanta estar en su trabajo, a veces se ha olvidado del mundo y ha sido esclavo o esclava de esta tierra y no ha sido tan espiritual, y aún así con esta moneda tan grande viene a ofrecerte compromisos, una relación, recomenzar lo que antes no se pudo. Vais a pisar los dos una tierra muy firme, Géminis. Y voy a colocar todos los signos de tierra para vosotros. Sentid las plantas de vuestros pies en caminos que estén mojados, que no os importe la lluvia, cuando cae sobre vuestros cabellos, ni rostro. Amigos, estoy ante una lectura donde muchos de vosotros ahora puede que esté lloviendo en vuestro país. Es lo que siento intuitivamente con la tierra mojada. Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? Y veamos, amigos, qué tenemos aquí. Unas de pentáculos y además tengo la carta del mago, arcano mayor número 1, con Virgo, Géminis como nosotros, que sois los que me escucháis, y noticias de Mercurio, el planeta de la comunicación, también de los viajeros, y por qué no, esta persona va a entregarte un mensaje. Algunos de ellos van a ser a través de la tecnología y vais a cumplir vuestros sueños porque además mirad qué acaba de suceder. El 8, la lemniscata. Hay 3 cartas en el tarot que la contienen, que son la fuerza, el mago y el 2 de pentáculos. Hay algo divino, pero que se va a materializar en la tierra, no solamente porque vosotros lo hayáis deseado a través de vuestra mente y ejercicios, prácticas, habilidades, estudios, sino algo divino se ha manifestado desde hace tiempo para que con este mago tengáis la representación de vuestra pareja y de vuestros éxitos. Tened confianza en lo que más creáis, porque aquí hay una bailarina que tiene mucha fuerza, que puede ser como vosotros, puede que os gusten las artes ocultas, el misterio, el esoterismo, como este mago que era un antiguo brujo y que sabe practicar como un gran alquimista para desarrollar algo en secreto y decírtelo a ti. Y yo quiero que cojas esta tierra, Géminis, que seas como ella y sí que empieces a bailar, a sentir, a hacer algo muy creativo por tu parte y que creas en todo aquello que puedes emprender porque vas a terminarlo con mucho éxito. Un número 1, igual que seas de pentáculos, que hacen, amigos, 2 unos, un 11. Algunos sí que estáis viendo el 11-11, algo se aproxima de estos cielos porque el mago está en la sefira, en el árbol de la vida, en Keter. Amigos, el chakra corona, tenéis intuición y algo divino, Dios está tocando vuestra mano o vuestra corona de la cabeza para deciros que se acerca. Es algo monumental, amigos míos, una relación que se va a crear desde un precipicio. Va a dar un gran salto esta persona y tú también con estas 2 grandes cartas. Y voy a colocar Virgo, Géminis en la carta del mago, que también se corresponde con la ley de asunción, porque es desde arriba, desde la mente, desde donde vosotros podéis crear este mundo y esta realidad, pero vais a estar acompañados también por guías. El destino da interesantes vueltas y acontecimientos, Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Es una persona muy material, como ya veo con el as de pentáculos, muy esclava de sí misma. Vuelve a repetirse esta energía tan masculina de gran poder, creación. Le encanta tener a gente bajo su mando y tocar el dinero y producir muchísimo. Le gusta vivir muy bien a esta persona, tener una gran casa, si pueden ser no un coche sino 2. Vosotros le conocéis o la conocéis bien porque puede ser una mujer. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Géminis, las llamas gemelas. A veces tengo que parar porque hablo a través de mi intuición
del conocimiento de las cartas. Tengo 2 unos de 2 cartas muy importantes en el tarot, como son el mundo más material y aquí tengo el espiritual. El mago también conforma desde arriba, con la fuerza, esta realidad y representación de las llamas gemelas. Amigos míos, hay una persona que te ama más que a nadie en este mundo. Géminis, y una carta más porque sé lo que va a suceder. Se va a hacer real y mucho más con el as de espadas. Va a venirte para decir algo que tal vez no te dijese en el pasado o no has sido capaz de hacer frente a lo que sentía. Ha tenido que romper mucho con el mundo material, empezar a cambiar y ser espiritual y a obtener respuestas por sí mismo o por sí misma. En la base de la baraja, Géminis, un rey de bastos, los ángeles están presentes en esta lectura también. Mira, amor, lo que has estado esperando de mí. Es una persona que ha podido tener muchas más relaciones, como este rey de bastos que tengo aquí presente, con una energía muy sensual, ardiente, que ha podido tener pareja, relaciones, algunas muy esporádicas. No le ha dado tanta importancia al amor porque ha estado más sujeto a su trabajo, a las relaciones sociales, a sus amigos, disfrute de la vida. Y yo he necesitado este tiempo para que tú tengas estas respuestas con el as de espadas. Tengo que empezar a romper patrones, creencias establecidas, lo que me han introducido en este mundo de la tercera dimensión, porque no todo solo es una tercera, hay muchas más en las llamas gemelas. Con Acuario, Libra y Géminis, tú me has estado esperando. Entre tú y yo existe mucha complicidad. No solamente nos amamos, sino nos entendemos como una pareja de iguales, y tú haces que mi gran basto de la intuición esté completamente brotando, porque tengo por ti una gran necesidad de tocarte y de besarte. Me abro de piernas para ti y te invito a que entres en mi vida. Con este camisón, es una persona que te ve con muchísima pureza, Géminis, y si has visto plumas o alguna representación de un ángel, puede ser a través de las redes sociales, o que tú le hayas pedido a alguien particular que un deseo tuyo se cumpliese o que esta unión se realizase entre vosotros dos, va a empezar. Se va a volver real, ya lo era en las estrellas o en los cielos o en otras partes cuando estuvisteis juntos en vidas pasadas, pero ahora tus ángeles os dicen que es así, que sigáis el camino del 11-11, con mucho éxito además en lo material. Emprendimientos. As de espadas, la claridad se abre de puertas y el sol va a entrar radiante en tu vida, Géminis. Acuario, Libra y vosotros mismos, porque sé que habéis esperado mucho por esta persona y esta unión. Yo soy tu llama gemela. Desde los cielos, como ese mago, me has esperado, lo has hecho posible, amor, porque entre tú y yo hay un pacto que no se puede romper, es indivisible, estamos siempre juntos. Soy Leo, con toda la energía del sol, en este rey de bastos, y he estado mirando hacia atrás, hacia nuestro pasado y también a las vidas pasadas, recobrando tu autenticidad, tu fuerza y tu magia como la carta del mago. Tú le has dado mucha pasión a esta persona y has compartido con él momentos muy íntimos que no logra olvidar y que también recupera su pasión cuando se encuentra sola o escondido de ti. El rey de bastos, te elijo a ti entre todos los hombres y mujeres que he conocido y me ha costado entender que sí es posible enamorarnos y tener a alguien tan especial como eres tú, amor mío. Quiero que sigas brillando. Amigos, y hasta esta energía está presente en esta lectura. Sois llamas, no porque lo diga yo o unas cartas. Si vosotros lo sentís así y conocisteis a esta persona que os inundó la vida, llena de charcos de agua y también de la tierra, quiero que avancéis, porque aquí hay algo hasta milagroso que se va a poner para que estéis con esta persona. Porque vosotros así lo deseasteis. En vidas pasadas y en un pacto de almas. Leo en esta carta del as de bastos. Le hacéis muy feliz, le ilusionáis. Mirad qué figuras hay aquí tan fuertes. Y las llamas. Voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más quiere decirnos esta persona. Desde su corazón, más que nunca. ¿Qué siente? ¿Qué quiere deciros esta persona tan especial, Géminis? ¿Qué es lo que quiere decir? Hastío. Podía sentir que era alguien que ha podido ser muy seductor o seductora, que le ha dado más importancia al apetito voraz de su sensualidad, que ha disfrutado demasiado del mundo, que ha corrido muy deprisa, que lo ha acaparado todo, que nunca se sentía completamente satisfecho como el rey de bastos o ese mago y que ha tenido que detenerse para pensar qué me está sucediendo porque estoy abriéndome hacia mi llama gemela.
Y en la base de la baraja, ceguera, perdóname porque te prometí algo que no pude cumplir. 2 de pentáculos, Capricornio, tal vez estuviese con una o más personas. Perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor y lo estoy descubriendo por mí mismo. Una carta preciosa donde se encuentra una lemniscata. 2 de pentáculos, amigos. El destino está aquí para intervenir. Ponerlo todo como debe de ser y acomodarlo para que estéis juntos, pero sabiendo quiénes sois y que podáis tener una relación sincera, abierta y como pareja. Voy a colocar Capricornio en el 2 de pentáculos. Hastío. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Come demasiado del mundo. Ha querido madurar más deprisa esta persona. Ceguera. Estoy atrapado por mi indecisión. Dame tiempo. Pero si no me esperas, lo entenderé. Está tomando sus propias decisiones. Y la carta de los enamorados, como las llamas y almas gemelas. Te quiero. Arcano mayor 6. Tengo a Géminis, que representáis vosotros, y el arcángel San Rafael. Pero tengo que tomar una decisión para estar juntos. Espérame, tiene que saltar esta persona, dar un gran paso hacia adelante, no solamente en sus relaciones, sino entender quiénes sois como llamas o como almas. Pero yo te estoy mirando fijamente en esta carta. Es el hombre el que se enciende de pasión. Puede ser una mujer, pero te está mirando y tú estás mirando al arcángel San Rafael creyendo que este destino sí se puede completar y que hay algo divino hasta en tu misión de vida. Y es así con los enamorados. Los dos os pertenecéis y queréis estar juntos. Vais a estarlo. Cuando tengo la carta de los enamorados es que los dos os estáis dando balance como este rey de bastos. Es alguien insaciable. Necesitaba sacar al exterior cómo es esta persona, porque puede estar atrapando, queriendo comérselo todo y queriendo llegar teniendo muchísimo dinero, parejas, relaciones, y sin embargo nada le estaba saciando lo suficiente. Tú cambiaste su mundo, Géminis. Y voy a colocar Géminis, como vosotros, ya lo tengo aquí en esta carta de los enamorados. Está hambriento y esta vez de ti y de esta tierra, de poder prometerse contigo como los enamorados y de compartir un hogar. Hay muchas verdades, Géminis, que saldrán a la luz. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más para vosotros. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Tengo hambre de ti, amor. Haces levantar todas mis pasiones más íntimas. Nuestros juegos secretos tan íntimos entre tú y yo, esas conversaciones privadas, Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Y voy a extender la baraja y sacar una carta intuitivamente para vosotros. Géminis, este amor que viene con los rayos de la luz del sol y la bendición de vuestra unión, hasta de un contrato matrimonial con esta carta de los amantes. Géminis, y una carta para vosotros, Géminis, y voy a sacar esta intuitivamente. Vamos a triunfar. Tengo un 7 de pentáculos a Tauro. Muy material esta persona y tú también. ¿Queréis que la vida os recompense con este bonus extra? Hay partidas que estáis jugando todavía. Tendréis rendimientos económicos, muchos más de lo que esperáis. Y hay alguien al otro lado que os quiere mucho y que va a ser como un gran guerrero y que puede que esté haciendo algún tipo de deporte, que le guste mucho mirarse físicamente. Triunfos, algo se quedará atrás. Hay coches, estaciones, lugares que serán hasta aplastados. Una vida al pasado que ya no puede volver. Pero ahora es tiempo de recoger hasta monedas, dinero y nuevas empresas para vosotros y triunfos con vuestra persona hasta en lo material. Es alguien tan fuerte que os va a apoyar en vuestros negocios. Géminis, y en la base de la baraja tengo la carta de la emperatriz, yo soy el 6 de pentáculos, de nuevo Tauro, el 2 de pentáculos. Es una persona que, como veis, tengo muchos pentáculos en la base de la baraja, dio más importancia en algunas ocasiones a su mundo material, al dinero, a las relaciones que estaban bien establecidas, a su propio estatus. Puede que sea una persona hasta famosa, importante, con este 10 de pentáculos que es Virgo. Y hay alguien, pueden ser familiares, amigos, que le han estado influyendo hasta para que no esté contigo. Mirad cómo yo saco mi flecha, como si fuera un arquero Sagitario, y vengo dispuesto a dar noticias a mi emperatriz para que tú te conviertas
conviertas en mi mujer. Y no quiero que sea ni mi familia, ni lo que me digan los demás lo que yo debo de hacer. Y tampoco quiero estar boca abajo o que mi cabeza esté hecho un lío contigo, ni quiero sudar lágrimas. Dejaré que este universo se complete con el 2 de Pentáculos a Capricornio y que la lemniscata sí que brille para nosotros. Una persona que pudo estar con alguien más y que pudo tener confusiones, Géminis. Y el 6 de Pentáculos, porque amor, es verdad, yo te dejé mirarme como si fuera un espectáculo, un rey de bastos. Todo el mundo estaba atrás de mí. Es una persona muy espiritual, también con ese rey de bastos, porque recordemos que hablo de la intuición, pero que físicamente, materialmente le gustaba que los demás estuvieran viéndole, ser una gran atracción en la fiesta. ¿Y tú alguna vez pudiste sentirte desplazado? Amor, es verdad que yo no te dejé subir en mi lomo y no viajamos los dos juntos como tendría que ser una pareja, pero ahora hago un alto en este camino, pongo mi pata aquí porque quiero que tú te conviertas en otro gran unicornio, que lo eres para mí, mi gran emperatriz, esposa, madre o padre, y quiero que los dos salgamos juntos a trotar y a pasear, y que no me mires como si yo fuera un espectáculo y más que tú. En algún momento esta persona se decidió más por sus empresas o negocios, por parejas, por algo que tenía con hambre de comerse el mundo, Géminis. Y ahora vengo contigo para estar juntos como una pareja. Mirad, la vida es así también de hermosa y muy emocionante porque puede cambiar mucho para nosotros. Leo en este rey de bastos, buscando ahora a su emperatriz, que os ve mucho más grande e importante que él o que ella. Amor mío, tú sales en las noticias, la televisión, sé que puedes enseñar al mundo. Está regida por Venus, el planeta de la belleza, del arte. Puede que te guste mucho bailar, algún instrumento, Géminis, hacer cosas creativas, enseñar o capacitar a otros, porque lees muchos libros y tienes una gran pizarra. Además, amor, tú me convences, te he encontrado en pasillos en muchos sitios y cada vez que te miro pierdo la razón por ti. Sí que está el destino sembrado en tu cabello y hasta en tus mofletes, porque hay estrellas bajo ellos y todo el mundo no deja de mirarte, Géminis. Vas a tener no solamente a esta persona a tu lado, al que tú quieres o a la que tú quieres, sino a más personas pretendientes. Todos te están mirando en esta sala como si estuvieras dando clases o fueras profesor, profesora, y vas a salir, si quieres convertirte en famoso, hasta las televisiones o redes sociales. Yo no quiero que estés con otra persona. Puede ser muy acaparador o celoso, celosa. Quiero que seas para mí y que brilles con estas estrellas y que te pongas lazos, muy bonita, que te arregles y que estés conmigo al natural, que nos riamos otra vez los dos, que recuperemos tiempo, porque sí es verdad, amor, que tengo muchas ganas de ti y ahora no quiero correr tan deprisa en el mundo, sino pararme, hacer algún viaje contigo, disfrutar en nuestra casa y asentar la construcción de nuestro mundo. Amigos, una persona extraordinaria que tal vez se haya podido perder entre tantas monedas, dinero y trabajos, y que ahora está aquí con esta carta de la emperatriz tan hermosa, y voy a colocar Libra, Tauro en esta carta, y también Leo, que ya lo he puesto. El número 3, amigos, es alguien que también le da mucha importancia a la sensualidad, al atractivo físico. Puede que esta persona se cuide mucho y tú también, Géminis. Quieres verte atleta, deportista, corriendo, pudiendo bailar, saliendo mucho. Es hora de que cojas a Tauro también, no solamente el aire que representas tú, con Libra, y estés sembrando y muy positiva o positivo y contento y disfrutando de esos placeres de hacer comidas, de preparar, de hacer cursos, puede ser, de estudiar, de enseñar a otros. Hay muchas capacidades y talentos que tenéis que están en esta emperatriz y que van a salir y que os van a producir frutos, dinero, como el 7 de Pentáculos. Es hora de recoger, Géminis, y de que creas en ti y de cómo te ve esta persona, mucho más alzada, más madura, más emprendedora y serena que él o que ella. Tú le estás ayudando a conseguir este equilibrio, a tu rey de bastos y a tu llama gemela. Pues muchas gracias, Géminis, por estar en nuestra lectura. Me ha encantado, amigos míos. Hay muchos mensajes para vosotros. Quiero que os los toméis y empecéis a ser esta emperatriz. Puede que seáis hombres, pero son una energía. Gracias a todos.
recomiendo que activéis la campanita, que os suscribáis, pongáis un like, y yo sé que me veis muchos hombres. Y no solamente la emperatriz o estas cartas, como veis, aunque aparezcan mujeres, son solamente representando a mujeres. También es la misma energía, amigos. Miraos, porque juntos hacéis una pareja muy bonita. Os queréis. Creo que os echáis mucho de menos con las cartas que yo veo y cómo te está viendo esta persona. Hasta inalcanzable te ve. Te ve superior. Y yo tampoco quiero que las personas sean ni superior ni inferior, sino una pareja es a la par, para ayudarse y compartir. Muchas gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura y comentadme qué números veis. Puede ser el 8, el 11-11, el 3, alguno, o qué deseáis de la vida. Cómo es esta persona tan especial y si estáis esperando también en algo material. Muchas gracias a todos, activa la campanita, suscribíos, ponéis ese like y voy a llegar con muchas sorpresas. Y mirad, es que tengo los enamorados, amigos míos, y me está encantando. Va a haber una reconciliación o un gran reencuentro con unos abrazos y unos besos así, tal cual como esta carta. Dejaos mojar, como yo he dicho en ese as de pentáculos, por la lluvia, también por piscinas, pueden ser playas, pero a vosotros no os importa ni siquiera mojaros, ni cómo estáis con esta persona, ni cómo está vuestro cabello. En realidad estáis buscando que esté con vosotros. Gracias de nuevo y nos veremos en la siguiente lectura, Géminis. Os quiero, bendiciones para todos y sed muy felices. Besos y abrazos para todos vosotros, amigos míos.